Torrey Canyon, driven hard on the needle-sharp rocks, was filled with 118,000 tons. In pictures taken over the weekend of Easter, in the last days before the vessel was bombed, the Torrey Canyon, her back now broken, was turning the sea purple with her fatal cargo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvemos a recorrer otro episodio de este camino del betting y cómo vencerlo, empezando por conformar toda esta estructura de base en la cual después del Torrey Canyon digamos que empezaron a cambiar las cosas. Si bien el episodio anterior hablamos puntualmente del Exxon Valdez, ahora vamos a hablar de una década que transformó la condición naviera. Es la década del 70. Fíjense que se construyeron los más grandes barcos, VLCC, ULCC, pero también hubo cuestiones de conflictos políticos, comerciales, como por ejemplo la Guerra de los 6 días, el cierre del Canal de Suez entre 1967 y 1975 con los grandes problemas que eso trajo, la Guerra de Yom Kippur en 1973 o la crisis del petróleo con el aumento del precio del crudo en el año 73. Es decir, una década muy intensa donde empezaban a aflorar, a aparecer todos los convenios marítimos que conocemos y bueno, una década en la cual muchos de nosotros no vivimos. Vamos a ver, como si tuviéramos la máquina del tiempo, esta década de tanta revolución, de tanta creación, de tanta modificación. Una década en la cual, por ejemplo, yo no había nacido, ¿no es cierto? Sáquenme esto de acá. The Time Tower. Bueno, entonces, como dijimos, en 1970, tras el caso del Torrey Canyon, el 8 de abril, o sea, un mes casi después del episodio del Torrey Canyon, se funda la OCINF, el Foro Internacional de Compañías Petroleras, es decir, los dueños de la carga. Y a partir de ese año se constituyó como un organismo consultor de la OMI y entre las primeras publicaciones que generó, que hasta el día de hoy sigue generando, el betting, el SAR, es nuestro camino de llegada, pero empezamos con dos publicaciones importantes como fueron el ISGOT de 1978 y anteriormente la Guía Internacional o la Guía de Operación Buque del año 1975. ¿Qué tenía como misión? Bueno, la misión, generar un liderazgo en la industria marítima global, en el sentido del transporte de productos, y un elemento que resalta, que viene de la mano con otros documentos de la OMI, que tiene que ver con los convenios que van a aparecer o que están en gestión, como por ejemplo el MARPOL del año 73, que todavía no se constituye, es la gestión relacionada con las operaciones. Hoy, 2020, son 110 compañías. 110 compañías que son las que van a poner y marcar las reglas de juego para las empresas que transporten sus productos. Y del otro lado del mostrador estaban los dueños de los buques. Y el 21 de octubre de 1970 se refunda la Intertanco, la Asociación Internacional de Propietarios Independientes de Buque-Tanque, que había tenido una primera etapa luego de la posguerra, desde el año 34 hasta el 70. Acá lo que se hace es, crear condiciones de mayor colaboración en el sentido no solamente comercial, sino también
operativo. Tiene un crecimiento importante en los primeros años de los 70, donde ya se empiezan a inscribir empresas dueñas de grandes tonelajes de barcos y empiezan a constituirse miembros que ya pasan desde los 25 millones de deadweight a los 70 millones en pocos meses. ¿Cuál es la realidad hoy de la Intertanko? Y hoy tenemos 4.088 armadores y operadores buque-tanque, cerca de 357 millones de deadweight y tenemos 192 miembros, nucleando aproximadamente unos 14.000 buques tanque. Petroleros, porque los gaseros y los quimiqueros tienen otras entidades. Lo increíble y paradojal de esta época es que se construyeron los buques más grandes que jamás se construyeron. Por ejemplo, el más grande del mundo, el Seawise Giant, de 458 metros de eslora, 69 de manga y casi 570.000 metros cúbicos de capacidad. O sea, un monstruo. De estos había muchos barcos de estas características porque había que abastecer a la Europa de posguerra. Entonces los barcos se producían como hongos, crecían como hongos. ¿Cuál era el correlato negativo? Bueno, obviamente las fallas en las administraciones de las compañías, las regulaciones, las falta de convenios y por supuesto las tripulaciones que recién empezaban a formarse. A todo esto nos preguntamos, ¿qué diferencia hay entre administrar y gestionar? ¿Qué lejos todavía está el concepto de gestión? Entonces vamos a ver cómo se administraba para saber qué pasó y por ende llegar a este gran concepto renovador de lo que es el management. Básicamente, del latín gestio, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Parece que fuera lo mismo, pero no lo es. En los días de la navegación a vela, en los primeros años de vapor, por ejemplo, los buques mayormente se autoadministraban y los primeros armadores empezaron siendo los capitanes. Acá tuvimos un caso muy conocido de un tal William Brown, llamado Guillermo para los amigos. En abril de 1810 arribó Guillermo Brown, arribó a Buenos Aires como capitán y propietario de una fragata que se llamaba Jane, y bueno, fue testigo de los sucesos de la Revolución de Mayo. Después fue propietario de un navío que se llamaba Elisa y una fragata que se llamaba Industria y que tenía la idea de navegar entre Buenos Aires y Colonia, pero esta embarcación, esta última, fue apresada por la escuadrilla realista de Montevideo y ya sabemos lo que pasó con Brown y su condición militar. Volviendo al hilo de la historia, había profesionales que habían llegado a tener formación necesaria para encarar administraciones de empresas navieras o agentes marítimos y que habían hecho una inversión como para comprar un barco y empezar a comercializarlo. En plena revolución industrial, la administración fue variando con capitalistas asociados que, bueno, armaban un grupo de interés para hacer más competitiva la operación y obviamente la inversión. Y bueno, las comunicaciones en esa época no eran del todo buenas como para poder intervenir en las acciones y decisiones del capitán, sino todo lo contrario, se dejaba al capitán que tomara estas decisiones una vez que el barco zarpaba de puerto. Entonces el capitán, que en parte empezó siendo propietario, después empezó a ceder por la gran cantidad de condiciones que tenía comerciales, ¿no?, que tenía que administrar y muchas veces era un mal administrador. Bueno, empezó a pasar estas responsabilidades, pero siempre tomaba las decisiones desde el barco, ya sea las relacionadas con el empleo y la contratación, muchas veces de los tripulantes que no eran tripulantes, probos en muchos casos para la actividad marítima, porque no había una formación más allá de la tradición marinera, que estamos hablando del modelo básico, modelo siglo XIX, modelo inglés. ¿Por qué hablamos de los ingleses? Bueno, sencillamente porque ellos inventaron el capitalismo, porque el siglo XIX es inglés, porque ocuparon el 95% del planeta, del territorio en algún momento de la historia, pero en esa época tomaron los puntos centrales comerciales, los pasos importantes, y además porque fueron los inventores modernos del seguro marítimo, en realidad de todo el seguro. Y esto tiene que ver con el costo de los accidentes.
La seguridad no era un problema que alguien considerara demasiado, aunque de hecho los accidentes ocurrían, pero digamos, se pensaba que eran parte del negocio, no estaban administrados desde la prevención, por ejemplo. Vamos a ver un caso. Inglaterra, siglo XIX, 1855, un grupo de marinos conocidos como marinos de Gran Bretaña dirige un escrito a la entonces reina Victoria, quejándose porque los tribunales locales habían encontrado culpable a los marinos que se negaban a salir en buques que entrañaban un riesgo para su vida, y eso lo consideraban una especie de deserción. La marina mercante estaba en gran expansión, la marina mercante inglesa, y los armadores tenían poderosos partidarios en la Cámara de los Comunes que argumentaban que el gobierno no podía aprobar una ley restrictiva para la libertad de los navieros, y obviamente esto tenía que llevar tranquilidad a sus empresas y a sus intereses. Fíjese, la ley era tan dura que un marino llevado por la pobreza a ese trabajo y a veces sin siquiera haber visto un buque, no podía negarse a embarcar, ya que podía recibir un enjuiciamiento penal y hasta cárcel, con trabajos forzados incluidos, generalmente durante 12 semanas por cada ofensa que cometiera. Por esta razón, un gran número de marineros fueron encarcelados porque pensaban que era mucho mejor estar preso que embarcar, ya que las condiciones de las embarcaciones no eran las adecuadas. Miren qué loco que era esto, que las 3/4 partes de las prisiones tenían marineros como presos. La situación se llevó a ser tan grave que entre los años 1873 y 1874 se hundieron alrededor de las costas británicas 411 barcos, con un trágico resultado: 506 víctimas mortales. A estos barcos los mismos armadores los llamaban barcos ataúdes. ¿Y saben qué? Muchos salían con los barcos en malas condiciones con el sencillo motivo de lograr que se hundan para poder cobrar el seguro. Fíjense que esta práctica privilegiaba el recupero de un valor de un buque que estaba en malas condiciones en detrimento de la vida de sus ocupantes, de los tripulantes. Ahora, hay una persona que detectó esta práctica y digamos que podemos considerarlo como un superhéroe de la época. ¿Saben quién era? Se llamaba Samuel Plimsoll y fue el que detectó todas estas irregularidades y las puso en la mesa en una publicación. Fue básicamente hablando de malas condiciones de trabajo, malas condiciones de navegación y sobre todo algo propio de la época, que era la sobrecarga de la nave. Esto hizo que en 1871 logre que el Parlamento inglés coloque la marca de calados, y fíjense que 100 años después, a través del Convenio Internacional de Línea de Carga, el disco de Plimsoll es la reserva de carga, la reserva de flotabilidad y obviamente un margen de seguridad para todos los navegantes. Se impuso entonces un nuevo límite de seguridad y también un límite comercial. De eso se trata. Gracias, Samuel, te llevaremos siempre en nuestros cascos. Pero volvamos a los años 70. Recién empezaba a formarse todo. Imagínense, como les dije, que la mayoría de los convenios de la OMI van a ser producidos en los 70, con lo cual había mucho camino por recorrer. Y en este concepto que estamos desarrollando de gestión, evidentemente la administración que llevaban estas compañías distaba mucho de lo que debía ser requerido, en tanto y en cuanto los accidentes iban a continuar y se iban a agravar en la década del 70. Entonces podemos afirmar que hasta ahora lo que vimos, la historia de los accidentes podría marcar la historia de la seguridad como contrapartida, es decir, la gestión versus la no gestión. Había mucho que trabajar, había que organizarse y recién empezaban las compañías a tener estas relaciones en pos de la prevención, pero claro, motorizadas por los accidentes, siempre yendo atrás de los acontecimientos, con una prevención que todavía ni siquiera era conceptual. En este contexto, un actor fundamental
dijo: no voy a pagar más en estas condiciones, o voy a tratar de bajar los costos de los accidentes. Y estos actores muy importantes son los seguros marítimos. La seguimos en la próxima. Y que la mancha no nos atrape.